Hola, mi nombre es Roberto Arias y estamos aquí en mi canal hablando sobre las relaciones de los atributos de Dios en las relaciones trinitarias. La primera que yo hablé fue de la unicidad, también hablé de la seidad y ahora vamos a hablar del atributo de bondad. El atributo de bondad es un atributo amplio. Él incluye la propia bondad, propiamente dicha, tenemos el amor, tenemos la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios. Pero cuando hablamos de las relaciones intratrinitarias, vamos a tener que usar el atributo de bondad como un solo. ¿Por qué como un todo? Simplemente porque cuando nosotros pensamos en amor, gracia, misericordia y paciencia, lo vemos en relación al amor de Dios, a la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a su paciencia con relación a nosotros para salvación. Dios nos extiende la salvación a personas que no merecen. Gracia. Dios retira su mano de juicio para aquellos que merecen, que es la misericordia. Y Dios tiene una gran paciencia con los pecadores esperando que ellos se arrepientan. Entonces, claro, nosotros no veremos eso en la eternidad por causa de la propia naturaleza de Dios, naturaleza santa, pura, perfecta, infinita, inmutable. Eso no existe. Entonces pensamos en bondad como un todo. Y ahí pensamos, y tenemos que pensar en la Trinidad como una santa comunidad que habita en un amor perfecto. Eso es precioso y es lindo. Si pensamos solamente en que la Trinidad habita en una unidad perfecta, vinculada por el amor, recordamos, claro, las palabras de Pablo cuando dice que el amor es el vínculo perfecto. Y la Trinidad es el lugar donde ese vínculo perfecto se manifiesta de una manera poderosa, preciosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque pensemos entonces en las relaciones trinitarias. ¿Qué es lo que el Padre desea? Todo lo que el Hijo quiere. ¿Qué es lo que el Hijo quiere? Todo lo que el Padre quiere. ¿Qué es lo que el Hijo quiere? Todo lo que el Espíritu desea. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Todo lo que el Espíritu desea. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? Todo lo que el Padre desea y todo lo que el Hijo desea. Nosotros vemos eso de una manera más clara, posiblemente en la encarnación de Cristo. Cristo dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Claro, entendemos que la voluntad de Dios es una, porque la voluntad está en la naturaleza, siendo tres personas que subsisten en la misma naturaleza divina, la voluntad de Dios es una sola, su propósito es uno solo, su decreto es uno solo. Pero cuando nosotros vemos las acciones trinitarias, lo que se conoce en la teología como la economía de la Trinidad, las relaciones, o como se dice también en la teología, las ad extra, las relaciones de Dios fuera de esa comunidad intratrinitaria, vemos que ese amor que tiene por sí mismo, él transborda, él surge, él brota, y así se manifiesta a todas las criaturas. Nosotros no pudiéramos entender el amor de Dios si en primer lugar no hay amor de Dios dentro de la Trinidad. En realidad, todo el resultado de nuestra vida, toda la existencia que tenemos, toda la creación, el universo como un todo, es la manifestación de ese amor precioso que la Trinidad tiene en sí misma y que se manifiesta a través de todas sus criaturas, del gran amor del Señor. Una lectura del Salmo 104 nos ayuda a ver eso, cómo el salmista está maravillado por las obras de la creación y adora al Señor por ello. La Biblia va a mostrar el gran amor de Dios. Jesús va a decir eso en Juan capítulo 17. Ese gran amor que tiene las relaciones intratrinitarias desde antes de la fundación del mundo. Es verdad que el capítulo 17 de Juan, Jesús va a hablar, está orando al Padre, y va a hablar de esa relación del Padre y el Hijo. Juan en realidad va a mostrar mucho ese gran amor que el Padre y el Hijo tienen en sí mismos. Claro que cuando Jesús va a hablar del Espíritu Santo en las últimas partes de su gran discurso a sus discípulos, en el capítulo 14, 15 y 16, nosotros vamos a ver que el Espíritu es enviado de parte del Padre y del Hijo por amor, por gracia, por misericordia. ¿Para qué? Para que los discípulos no estén solos. Pero esa gran belleza de la Trinidad económica, del Padre que envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu, eso no sucedería si no hubiera un mutuo acuerdo entre ellos. Y por eso es que se habla de un consejo eterno de la Trinidad. Sabemos por la propia Biblia que la salvación fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre fuera creado o pecara, Dios ya había determinado la salvación de la humanidad en Cristo.
Lo vemos en Pedro, en Apocalipsis, eso, y también el propio Jesús va a hablar de eso en el Evangelio de Juan. Y esa relación de amor del Padre y del Hijo que se tienen, una relación mutua, íntima, perfecta, que lleva a Jesús a orar por horas, noches inclusive al Padre, que es una gran inspiración para los discípulos. Y vemos en Lucas que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Es justamente ese gran amor intratrinitario que ellos tienen. Por eso es que es más fácil ver ese amor en la encarnación de Cristo que en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento sí nos vemos el gran amor de Dios intratrinitario en el hacer el hombre, en el actuar en unidad. Cuando vemos en Génesis capítulo 11, cuando Dios dice, descendamos y confundamos, nosotros vemos eso cuando Dios aplica sus teofanías por amor a su pueblo. Nos vemos eso cuando Dios envía su Espíritu para revestir de poder a sus ungidos. En el Antiguo Testamento también vemos eso justamente en las profecías mesiánicas. Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Hay una relación de amor y de convivencia santa en Dios. Esa relación de amor perfecto es para nosotros el parámetro que debe definir nuestra vida como iglesia y sociedad. Juan 17, para que todos sean uno como tú, Padre, eres en mí y yo en ti. Que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. La característica entonces de una iglesia es reflejar de una manera, claro, limitada e imperfecta, la gran unidad que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación de amor perfecto. Por eso es que hay tantas exhortaciones a una convivencia de amor dentro de la comunidad de fe. Como Pablo les va a decir a los Efesios, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y necesitamos entender que la vida en armonía de la iglesia, la vida en amor de la iglesia, la unidad que incluye la corrección, la exhortación, el recibir, el amar, el enviar, es parte necesaria de la vida de la iglesia. Es casi que podemos usar la palabra, es una obligación que tenemos, porque amar es una decisión. Entonces somos obligados por Dios a amar. Es un mandamiento, amar es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Es un mandamiento. Amar al prójimo como a sí mismo es un mandamiento. Y Jesús dijo que el nuevo mandamiento que Él nos da es que nos amemos unos a los otros como Él nos amó. Jesús lo califica de mandamiento. Entonces es una obligación amar. Y nosotros tenemos que entender eso. Amar no es sentimiento. Amar es una decisión. Decidimos amar. Nos comprometemos a amar. Y por eso es tan necesario ver las relaciones intratrinitarias de amor perfecto que el Señor tiene en sí mismo. Porque esa será nuestro mayor ejemplo de una vida de amor. Es verdad que Dios no es obligado a amar, ni es obligado a amarse a sí mismo. Pero es muy interesante lo que Berkov va a decir. Berkov dice que Dios nos ama porque Él se ama a sí mismo. Si no hubiera amor dentro de la Trinidad, jamás Dios hubiera creado el mundo. Dios no crea entonces porque Él está solo. Dios no crea porque necesita manifestar su amor. Él ya lo manifiesta en la creación, en la Trinidad. Allí, en la comunidad santa, hay amor suficiente por toda la eternidad. Dios no necesitaba crear más. Pero es tanto el amor que Dios tiene en sí mismo, que decidió crear criaturas para amarlas. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran ejemplo del Señor! Y qué gran amor. Podemos cantar del amor de Dios y debemos cantar del amor de Dios, pero no un amor romántico, sino un amor de entrega, de servicio, de sacrificio. Porque cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, pensamos en Jesús, en la cruz, que fue una obra trinitaria. Y lo podemos ver eso en Hebreos capítulo 9, la gran obra trinitaria de la cruz. Claro que el que muere en la cruz es la persona del Hijo de Dios, pero Él se ofrece al Padre mediante el Espíritu. Y que esta vida de amor de la Trinidad, este ejemplo de amor vivo de la Trinidad,
sea para nosotros el gran ejemplo de una vida cristiana fructífera. Por eso queda esta reflexión sobre la necesidad de amar a todos como Cristo nos amó, como la Trinidad es en ese vínculo perfecto, maravilloso del amor del Señor. Y seguiremos hablando más de otros atributos con relación a la Trinidad en los próximos videos, entonces aguárdenos allí y vea los otros videos que tenemos en nuestro canal, inscríbase y participe de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga.